Hola, bienvenidos a divulgaciontotal.com. En este video vamos a traducirles un nuevo artículo publicado por el Dr. Michael Salla en su sitio web exopolitics.org. En este artículo el Dr. Salla habla sobre los documentos confirmados por la Agencia de Inteligencia de Defensa, o DIA por sus siglas en inglés, ¿no? Dice que el Dr. Salla que estos documentos parecen estar relacionados al reclutamiento de personas para las colonias en Marte. Esto fue publicado por el Dr. Salla el día de hoy, 24 de enero del 2019. El título dice: lista de documentos de propulsión exótica de la DIA, o Agencia de Inteligencia de Defensa, están enlazados al reclutamiento para colonias en Marte. Y bueno, dice acá el Dr. Salla: Laura Magdalena Eisenhower, bisnieta del presidente Eisenhower, afirma que desde abril del 2006 hasta enero del 2007 ella y un amigo fueron los objetivos de un esfuerzo de reclutamiento encubierto para ser llevados a una futura colonia en Marte, para escapar de los eventos catastróficos que eran supuestamente inminentes en la Tierra. Laura Eisenhower dice que, a pesar de sus repetidas negativas, fue sometida a diferentes formas de presión por parte de individuos asociados con este proyecto de colonia en Marte, afirmando ella misma que el jefe del proyecto era el famoso físico, el Dr. Hal Puthoff, del cual hablamos también en la última traducción, la más reciente traducción de un artículo del Dr. Salla. Dice acá también el Dr. Salla que la participación del Dr. Puthoff en un presunto proyecto de reclutamiento de la colonia en Marte que apuntaba a Eisenhower y a su amiga, era una amiga en realidad, ¿no?, adquiere un significado particular con el hecho de que la Agencia de Inteligencia de Defensa publicara una lista de 38 documentos de referencia de inteligencia de defensa, o DIRD por sus siglas en inglés, que estudian la viabilidad de la propulsión exótica y tecnologías de energía. Los documentos de la Agencia de Inteligencia de Defensa se remontan al año 2007, cuando los fondos financieros, ¿no?, se pusieron a disposición por primera vez para la creación del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, o AATIP por sus siglas en inglés, a través del líder de la mayoría del Senado, de la mayoría demócrata del Senado en ese momento, quien era Harry Reid. Aquí vemos un video al cual nos pone un link el Dr. Salla, en donde se le ve a Harry Reid hablando en un noticiero sobre esto. Después dice: es más que una coincidencia que las experiencias de Laura Eisenhower y su amiga se superpongan con el inicio del programa de la AATIP, el cual financió estudios avanzados de tecnología de propulsión con los 22 millones de dólares proporcionados por el Congreso de los Estados Unidos. El dinero se envió a Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, o BAASS por sus siglas en inglés, el cual a su vez financió los estudios de los investigadores y de sus instituciones afiliadas. Después dice acá el Dr. Salla: el más prominente de estos fue Earth Tech International, que es una empresa que fue fundada por el Dr. Puthoff en la ciudad de Austin, Texas. Austin es la capital del estado de Texas, con un enfoque en la investigación de tecnología exótica como
se explica en su sitio web. Y aquí hay una cita a lo que dice el sitio web. Dice: el Instituto de Estudios Avanzados en Austin fue fundado en 1985 por el doctor Harold Puthoff y luego se incorporó a la corporación EarthTech International en 1991. Y esto se hizo como una instalación de investigación innovadora con un personal creativo de gran potencia, dice, dedicado a explorar los principales logros de la ciencia e ingeniería. Nuestros intereses de investigación incluyen teorías del espacio-tiempo, la gravedad y la cosmología, estudios del vacío cuántico, modificaciones de las teorías estándar de la electrodinámica, ciencia de vuelo interestelar y la búsqueda de inteligencia extraterrestre, específicamente porque estos temas pueden aplicarse al desarrollo de la propulsión espacial innovadora y las fuentes de energía. Nos esforzamos por traducir estas ideas o por convertir estas ideas en experimentos de laboratorio. Continúa el Dr. Sala diciendo que la decisión del senador Harry Reid de financiar la AATIP, el papel prominente de Robert Bigelow, el millonario, multimillonario fundador de BAASS, en dirigir la financiación a instituciones de investigación como EarthTech International. Todo esto nos sugiere que hubo un interés compartido entre el senador Harry Reid, el señor Bigelow y también el Dr. Puthoff en la idea de establecer una colonia en Marte para sobrevivir a futuros eventos cataclísmicos de la Tierra. De acuerdo con el testimonio de Laura Eisenhower, que aparece en entrevistas y en un extenso informe en internet publicado en febrero del 2010, la planeada colonia en Marte la necesitaba a ella y a otros para sembrar la colonia que sobreviviría a los cataclismos pronosticados para la Tierra, ¿no? Ella se involucró románticamente con un agente X, vamos a llamarlo así, cuya identidad ella desea retener para su protección, dice. Esto fue en abril del 2006 y este agente X fue el intermediario clave en el esfuerzo de reclutamiento. El agente X estuvo estrechamente relacionado o asociado a EarthTech International, como explicó Laura Eisenhower. Y aquí hay una cita a lo que ella dice. Dice, con respecto al grupo que mencionó el agente X, él creía que se había unido a una especie de think tank. Un think tank es un grupo de gente que investiga cosas innovadoras, ¿no? Que no se hayan probado antes. Entonces dice Laura, él creía que se había unido a una especie de think tank, un grupo de investigación que también estaba trabajando en la creación de una misión a Marte. No paraba de hablarme de los cataclismos que se avecinaban y de que era algo especial en lo que estábamos involucrados. El agente X, sigue diciendo Laura Eisenhower, pensaba que las personas con las que estaba tratando eran buenas y que su asesor físico, es decir, el Dr. Hal Puthoff, era su héroe debido a la energía punto cero y a la visión remota en la que este doctor estaba involucrado. Trató de emocionarme diciendo que teníamos la oportunidad de escapar del desastre. Luego el doctor Sala dice, se debe tener en cuenta que a Puthoff se le atribuye el establecimiento del programa de visión remota en el Stanford Research Institute, el cual recibió fondos de la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos desde 1970 hasta 1994, cuando la Agencia de Inteligencia de Defensa decidió suspender el financiamiento por las razones mejor explicadas por el veterano visor remoto Joseph McMoneagle. Laura Eisenhower dice que su línea de sangre familiar
y su conexión metafísica con un arquetipo de energía femenina llamado Cristosofía hizo que ella y sus 2 hijos gemelos fueran reclutas altamente deseables para el lanzamiento de la futura colonia en Marte. Posteriormente, ella fue atacada en una complicada operación que involucró a este agente X, ¿no? Y le llaman Operación Honeypot porque es cuando se utilizan a estos espías para reclutar o sacarle información a alguien, y estos espías no tienen el menor escrúpulo para lograr su objetivo, inclusive relacionarse sexualmente o sentimentalmente con las personas objetivos para cumplir su misión. Aquí hay una cita de lo que dice Eisenhower. Dice: simplemente no me convenció, pero él no quiso hablar más y yo solo esperaba que todo se disipara a medida que nuestro amor se hiciera mucho más importante. En ese momento, yo no tenía idea del poder que tenían sobre él, o de que incluso probablemente estaban usando algo sobre él para mantenerlo como un agente y casi como un sirviente de su misión. Yo también estaba cegada por el amor, dice Laura, y solo quería dejar de pensar en ello hasta que volviera a surgir. Más tarde descubrí que lo habían enviado a buscarme. Y sigue Laura diciendo aquí, otra cita, dice: la agencia que lo envió a buscarme, o los otros grupos con los que estuvo envuelto, quienes mantuvieron mi historia en su conciencia por muchas vidas, seguramente. Y continúa diciendo: yo no estaba segura en nombre de quién él estaba hablando, ¿no? Con respecto a Sofía o mis hijos, porque yo creía que yo era una persona de interés para la agencia y que era reclutada a Marte debido a mi línea de sangre con Eisenhower. Supongo que ambas fueron razones. Y aquí nos pone el Dr. Sala un link a un video en YouTube en donde Laura Eisenhower da su testimonio también, ¿no? Y continúa el Dr. Sala diciendo: la corroboración directa de las afirmaciones de Laura Eisenhower proviene de una antigua amiga de ella que se llama Ki Lia, quien también fue objeto de un ataque similar en el esfuerzo de reclutamiento a Marte. Y finalmente escribió al respecto en un detallado informe que está en la internet llamado 2012, Líneas de Tiempo de la Tierra y la Agenda Secreta a Marte, que fue, como dijimos, publicado más o menos en la misma época en que ocurrió la denuncia de Laura Eisenhower, por febrero del 2010. Especialmente importante, dice el Dr. Sala, fue un gran número de artículos de investigación que el equipo de la colonia en Marte, el equipo de investigación dirigido por el Dr. Puthoff, les dio acceso, según dijeron Laura Eisenhower y su amiga Ki Lia. Dice Ki Lia: me enviaron muchos documentos para revisar, documentos científicos sobre los componentes claves de esa tecnología. Y hay una lista acá, ¿no? Dice ella: propulsión sin combustible o energía de torsión más rápida que la luz, fusión de iones de plasma, ultraconductores, así como también documentos relacionados a diseño de vehículos y rovers robóticos terrestres, aéreos y acuáticos, inteligencia artificial, comunicaciones avanzadas y transferencia de conocimiento, composiciones arquitectónicas y otras capacidades para terraformar y reponer la vida en Marte. También sigue diciendo Ki Lia, ¿no?, que le pidieron que estudiara otras academias aeroespaciales, como realidad virtual, armas psicotrónicas, blindaje invisible y todo un espectro de tecnologías exóticas de acceso cuántico. Y el Dr. Sala dice: lo que es resaltante o notable aquí es la cantidad de temas de tecnología avanzada que mencionó Ki Lia en su informe del 2010, que coinciden con muchos de los estudios que hay en la lista de 38 documentos de referencia de inteligencia de defensa, publicados 8 años más tarde, en el 2018.
aún más importante o significativo es que 6 de los 38 documentos de inteligencia de defensa identificados en la lista de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de Defensa, tenían como autores principales a sus científicos afiliados con EarthTech International. Los E6, dice acá el Dr. Sala, los 6 artículos con científicos de Earth International como autores principales tratan con una variedad de sistemas de energía y propulsión asociados con el viaje espacial en general. Estos temas serían críticos para futuras misiones a Marte y para establecer también una colonia allí. Los documentos de EarthTech en la lista de la Agencia de Inteligencia de Defensa se identifican con la marca de seguridad que dice sin clasificar para uso oficial, solo para uso oficial, junto con el nombre del autor principal y donde aparecen también en la secuencia de 38 documentos. Y aquí nombra el Dr. Sala algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, el número 5 dice propulsión espacial avanzada basada en ingeniería de vacío, métrica del espacio-tiempo. Esto es del Dr. Hal Puthoff. El documento número 8 dice agujeros de gusano atravesables, puertas estelares y energía negativa, del Dr. Eric Davis. El documento número 11, antigravedad para aplicaciones aeroespaciales, del Dr. Eric Davis. El número 14, conceptos para extraer energía del vacío cuántico, del Dr. Eric Davis. El número 31 dice también nanosatélites de luz láser, naves nanosatélites de luz láser, del Dr. Eric Davis. Y el número 34 dice tomografía cuántica de estadísticas de energía negativa en el vacío. Hasta ahora, dice el Dr. Sala, 3 de los documentos de referencia figuran en la lista de los 38 documentos confirmados por DIA, por la Agencia de Inteligencia y Defensa. Solo 3 de los documentos de estos 38 se han filtrado al público. Estos son los documentos número 5 y número 8 en la lista de la Agencia de Inteligencia y Defensa, que fueron publicados por primera vez por Corey Goode el día 17 de diciembre del 2017. Y el documento número 19, que fue publicado más tarde por George Knapp, este conocido periodista de investigación de los Estados Unidos, el día 4 de mayo del 2018. Este se titula, dice, energía de torsión, energía oscura y manipulación de extradimensiones. Y sus coautores son Richard K. Obusi y el doctor también Eric Davis. Los dos son doctores. En consecuencia, dice el doctor Sala, de los 3 artículos que se han revelado públicamente en su totalidad, dice, todos tienen como primer o segundo autores a científicos de la compañía EarthTech, esta compañía de la ciudad de Austin, en Texas. No sabemos si los científicos de EarthTech participaron en los 31 documentos restantes, ya que la lista de la Agencia de Inteligencia y Defensa solo muestra al primer autor. Se espera que las solicitudes adicionales a través de la Ley de Libertad de Información conduzcan a la liberación de todos los documentos no clasificados de la lista. De los 7 documentos de la Agencia de Inteligencia y Defensa que han sido escritos por científicos de EarthTech, 5 de ellos tratan de naves espaciales y propulsión, mientras que 2 de estos documentos tratan sobre extracción de energía del vacío. Estas serían áreas de investigación altamente deseables para desarrollar avances con el fin de establecer una colonia en Marte, como Laura Eisenhower y Key Lea denunciaron. Se pregunta el Dr. Sala después, ¿estaba EarthTech realmente intentando desarrollar conceptos para una futura colonia en Marte o simplemente creando una cubierta para una colonia ya existente en Marte en busca de nuevos reclutas en la Tierra? Tanto Laura Eisenhower como Key Lea no estaban seguras de cuál era la agenda real en el esfuerzo encubierto para reclutarlas
para una colonia planificada en Marte y plantearon varias posibilidades en sus respectivos informes. Ha habido un gran número de denunciantes e insiders que han hablado de las bases y colonias secretas en Marte que ya existían para el año 2006, según ellos. Entre ellos se encuentran Corey Goode, Henry Deacon, Andrew Basiago, Michael Relfe y otros. Si están ellos en lo cierto, como he concluido en un libro que escribí, dice el Dr. Sala, entonces queda claro que EarthTech, esta compañía, realmente no pretendía que sus documentos de referencia de inteligencia y defensa se usaran para construir tecnologías de propulsión para una futura colonia en Marte. De hecho, Corey Goode ha dicho que las colonias en Marte utilizan habitualmente el engaño para atraer a reclutas con base en la Tierra, a los que se les promete un estilo de vida futurista y lujoso en Marte, pero que, en cambio, al final están sujetos a condiciones laborales de esclavos poco después de su llegada a Marte. Laura Eisenhower había llegado a esta conclusión de manera independiente, de que ese habría sido el destino que le esperaría a ella y a sus 2 hijos, junto con Key Lea, si hubieran seguido el proceso de reclutamiento. Y aquí hay una cita a lo que dijo Laura Eisenhower con respecto a esto. Dice: con el tiempo, el problema de Marte se hizo más y más fuerte. Key Lea y él, se refiere al novio que la estaba intentando reclutar, ¿no? Key Lea y él estaban trabajando en planes para hacer que esta misión se llevara a cabo. Pero ella se dio cuenta que sus planes eran dudosos, basada en mis observaciones, y solo podía intentar investigar más. Ella y yo hablaríamos más y más, y yo le contaba mis observaciones. Tuve sueños y premoniciones de que algo estaba muy mal. Y en un sueño fui atrapada por cadenas en un barco y una voz me dijo que tenía que tomar una decisión sobre si estar con ellos o permanecer en la Tierra, y que no me lastimarían, pero ciertamente no me controlarían. Aquí vemos un enlace a un video que ha puesto el Dr. Sala también, en donde Corey Goode habla de las colonias de esclavos en Marte. Y bueno, continúa el Dr. Sala diciendo: basado en los informes de Laura Eisenhower y Key Lea, parece haber habido múltiples propósitos en el uso de estos documentos de inteligencia y defensa preparados por EarthTech y otros documentos de tecnología exótica publicados a lo largo de los años en diversas revistas académicas. Uno parece que era usar los 38 documentos como una cubierta para las tecnologías de propulsión y energía exóticas que ya habían sido desarrolladas de forma encubierta por la industria privada y se estaban usando en programas espaciales secretos y en bases ya pobladas o colonias pobladas en la Luna y en Marte. Cabe señalar también, dice el Dr. Sala, que los $22 millones proporcionados para fondos para los estudios de la Agencia de Inteligencia y Defensa y los programas relacionados eran muy poco dinero realmente para financiar un programa real de colonias en Marte. Por lo tanto, la AATIP estaba siendo usada como una cubierta en realidad para un programa real de colonias que ya había en Marte y que estaban aceptando a reclutas para bases o colonias nuevas debido a los supuestos cataclismos predichos en la Tierra, lo cual tiene más sentido. Un segundo propósito podría haber sido atraer a los reclutas a una colonia ya existente en Marte, prometiéndoles un medio para evacuar de la Tierra antes de que ocurran los cambios cataclísmicos. Como Laura Eisenhower y Key Lea sospecharon, y como Corey Goode confirmó de forma independiente, el esfuerzo de reclutamiento de la futura colonia en Marte fue un engaño que los habría llevado a un programa en realidad ya existente, donde habrían sido explotadas sin piedad. Un tercer propósito es posible también que haya sido la magia basada en rituales, ya que Eisenhower y sus hijos gemelos, y además Key Lea, podrían haber sido vistas como representaciones arquetípicas de las energías divinas femeninas y los fundadores míticos de Roma, Rómulo y Remo. Básicamente, Marte se convertiría en una nueva Roma desde la cual se proyectaría el poder espacial imperial en todo el sistema solar y más allá. Ya en el 2007, Richard Hoagland
y Mike Bara expusieron cómo la magia basada en rituales es una parte prominente de las misiones de la NASA, lo cual sugiere que podría ocurrir un proceso similar en los programas espaciales secretos. Finalmente, los 6 documentos de EarthTech, junto con los otros 32 documentos identificados en la lista de la Agencia de Inteligencia de Defensa, podrían haber tenido el propósito de poner a los científicos del mundo y al público en general al tanto de algunas de las tecnologías que ya se han desarrollado y se están utilizando en programas espaciales secretos. Según Corey Goode, esta fue la razón por la que recibió 2 de los 38 documentos de la Agencia de Inteligencia y Defensa, como se mencionó anteriormente, y se los entregó al público en general. La reciente confirmación por parte de la Agencia de Inteligencia de Defensa de la lista de 38 documentos de referencia corrobora elementos clave de las controvertidas afirmaciones de Laura Eisenhower y de Key Lea de haber sido blanco de un proyecto de reclutamiento encubierto para una colonia en Marte. Los documentos de investigación de EarthTech International, que se mostraron como parte de este proceso, se relacionan estrechamente con los temas tratados en los documentos de la Agencia de Inteligencia y Defensa, financiados por Harry Reid, el senador, y en consecuencia por el Congreso de los Estados Unidos a través de la BAASS de Robert Bigelow. Las preocupaciones planteadas por Laura Eisenhower y Key Lea en sus respectivos informes sobre el esfuerzo de reclutamiento en Marte y el papel desempeñado por EarthTech International de Puthoff parecen ser válidas. Esto requiere una mayor investigación del papel desempeñado por el Dr. Puthoff, Davis, Reid y Bigelow en el desarrollo de ideas tecnológicas exóticas para escapar de los cataclismos predichos en la Tierra y o participar en la búsqueda de reclutas para un programa secreto de colonias en Marte. Como vemos, hay mucha información aquí que confirmaría que esto del reclutamiento para Marte es cierto, ha ocurrido, y el Dr. Sala nos muestra aquí muchas pruebas o indicios de que esto sería real. Bueno, esta es toda la información en el interesante artículo del Dr. Sala. Esperamos como siempre que esta información haya sido interesante. Como siempre, no se olviden de suscribirse al canal, compartan el video si lo creen necesario, síganos en Facebook y en Twitter y nos comunicaremos en el próximo video. Muchas gracias y será hasta entonces.